Hola, mi nombre es Carlos Godoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la asociación Otra Mirada y nuestraamérica.tv. En esta ocasión nos acompaña el economista Eduardo Segarra para hablar sobre el contenido y alcance de la segunda reforma agraria, una de las propuestas de política pública centrales del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones. Eduardo Segarra es doctor en Economía Agraria y actual jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. Además, es una de las personas clave en el diseño de la segunda reforma agraria, así que estamos con una voz más que autorizada en esta materia. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias por estar aquí en Mesa Política. Gracias por la invitación, Carlos, acá para servirlos. Gracias. Para ponernos un poquito en contexto, el domingo 3 de octubre pasado, fecha además simbólica, histórica, en Cusco, el presidente Castillo, exactamente en la fortaleza de Sacsayhuamán, acompañado por varias autoridades, en especial destacamos la presencia del ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Maita, además de gremios agrarios y campesinos, lanzó la segunda reforma agraria en el país, generando gran expectativa. Esta es una de las principales políticas públicas concretas que impulsa el gobierno peruano a 2 meses y días de iniciada su gestión. La norma base para esta segunda reforma agraria es la resolución 0274-2021 Midagri, que ha sido lanzada o está vigente desde el 22 de septiembre pasado, ¿no? Y crea el grupo de trabajo sectorial de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, denominado Grupo de Trabajo Sectorial del Sector Agrario y de Riego en el marco de la segunda reforma agraria, ¿no? La resolución ministerial está disponible, creo que todas las personas interesadas deben leer esta resolución ministerial, y bueno, también la nota de prensa del ministerio señala algo muy interesante, ¿no? Dice: la segunda reforma agraria nos convoca a todos. Invitamos a todos los gremios a participar en los espacios que se generen en el marco del grupo de trabajo para lograr juntos el desarrollo del país, ¿no? Entonces, para comenzar, Eduardo, ¿por qué la necesidad de una segunda reforma agraria en el Perú y qué se busca solucionar? La segunda reforma agraria es una aspiración de los principales gremios que representan a la agricultura familiar en nuestro país. Ellos han venido planteando reformas importantes, sobre todo las políticas económicas y las políticas sectoriales, que sienten que los han excluido de manera permanente durante los últimos 30 años. Se denomina segunda reforma agraria porque precisamente trata de resolver problemas que la primera reforma agraria no pudo enfrentar, no fue, digamos, ese su horizonte. Evidentemente no plantea un esquema de expropiaciones o afectación a derechos de propiedad, pero sí un profundo cambio en las políticas públicas para poner en el centro de esas políticas a la agricultura familiar. Diría que ese es el tema central de la segunda reforma agraria, y sobre eso es que hay que discutir, digamos. Hay mucha ansiedad de algunos grupos que quisieran llevar esta discusión a temas que en realidad no son muy relevantes para lo que se plantea hacer, ¿no? Y también decir que fue una de las principales promesas del ahora presidente Castillo en el proceso electoral, y por ende ha adquirido una enorme importancia. El lanzamiento tuvo la presencia no solo del presidente, estuvieron 10 ministros de Estado, estuvieron varios congresistas, autoridades regionales, todos los gremios de la agricultura familiar y miles de agricultores del Cusco, ¿no? De Puno, de la región sur, que asistieron a este lanzamiento el último domingo. Sí, realmente fue un acto bastante importante, fue un acto importante que lo pudimos ver, escuchar por redes sociales y tal. Creo que le faltó cobertura de la prensa. Entonces, y muy interesante esto que hayan estado 10 ministros de Estado, porque el desarrollo agrario pues es en realidad desarrollo rural, ¿no? Es bastante amplio y involucra varios sectores. En ese sentido, Eduardo, ¿cuáles son las principales medidas que va a contener o que piensas que va a estar en este plan fruto del grupo de trabajo? Porque
esto tú lo has trabajado desde antes, ¿no? Esto era un planteamiento de Juntos por el Perú, de Nuevo Perú. Yo lo he escuchado antes, tú lo has levantado bastante, en Conveagro también se ha levantado bastante. Entonces, tú que estás en ya tiempo trabajando esta segunda reforma agraria, ¿para dónde va a ir? Yo he escuchado temas de bonos, compras públicas, banca de fomento. ¿Qué va a incluir? Bueno, uno de los anuncios, yo diría, más significativos del lanzamiento por parte del presidente de la República es la creación del Gabinete de Desarrollo Rural, ¿no? De Desarrollo Agrario y Rural. Esta es una medida histórica, es una medida que plantea el cambio en la manera de gobernar y de pensar el desarrollo agrario y rural en nuestro país. Tenemos tradicionalmente esta estructura sectorial de los ministerios que no alcanza a ver las necesidades integrales que tiene la población rural, que no alcanza a ver ni sus necesidades productivas, ni sus necesidades sociales, culturales. Y por eso es que hemos fracasado sistemáticamente en generar desarrollo rural en el país. El lanzamiento del gabinete yo creo que ha sido una de las medidas más importantes, centrales, que también va a estar acompañado de otras medidas complementarias de reforma del Estado, tanto del propio ministerio como de la propia estructura de tomar decisiones para el desarrollo. También hay otros elementos centrales de esta segunda reforma agraria. La más importante, diría yo, es un replanteamiento de las políticas de desprotección a la agricultura nacional. Hemos tenido 30 años de total desprotección e incluso de firmar tratados de libre comercio seriamente lesivos a los intereses de nuestra agricultura familiar. Somos un país que nos hemos vuelto cada vez más dependientes de la importación de alimentos subsidiados, alimentos con, digamos que tienen subsidios y distorsiones de precios, y esto ha deprimido permanentemente a la agricultura familiar, que recibe bajos precios, que tiene ingresos bajos, niveles de pobreza altísimos, casi el 50% de la población agraria está en pobreza, y por ende, otra de las medidas importantes es una revisión de la franja de precios y una revisión de las medidas arancelarias arbitrarias que se han tomado en los últimos gobiernos, desprotegiendo de manera abusiva e injusta a nuestra agricultura familiar, que es la que nos alimenta. Y ese tipo de políticas, efectivamente, favorecen a los sectores agroexportadores, no tenemos nada en contra de eso, pero lamentablemente lo han hecho a costa de deprimir el ingreso de nuestros pequeños productores, que son los que nos alimentan. Entonces, lo que queremos es la cancha pareja, queremos niveles elementales de protección a la agricultura familiar que nos alimenta, y eso tiene que ver con la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria. Qué interesante, sobre todo cuando se habla de los TLCs lesivos, ¿no? Me parece muy interesante. Y en el marco de esta reforma se va a pedir la revisión o de repente la denuncia de alguna parte de estos TLCs, el TLC con Estados Unidos, de repente el TLC con China. No se ha pensado algo por el estilo. Lo que sí se quisiera es que en el marco de esos TLCs, por ejemplo, sí se cumplan ciertas cláusulas, por ejemplo, de protección ambiental y de protección a los trabajadores, ¿no? En el caso de la Unión Europea hay cláusulas importantes también con el TLC con Estados Unidos para enfrentar problemas muy graves como la tala ilegal o la sobreexplotación de trabajadores agrícolas, un problema en el cual tenemos evidencia bastante clara de qué está pasando con los trabajadores agrícolas en el sector agroexportador. Lo que sí queremos es explotar al máximo las posibilidades que tiene el país para defenderse comercialmente. Podemos usar la franja de precios, podemos subir aranceles y podemos también pensar algunas medidas compensatorias, usar el Indecopi realmente en su función, que es contrapesar las distorsiones, el dumping, los subsidios. Hasta ahora Indecopi no ha hecho ningún caso significativo para proteger a nuestros productores severamente afectados por la competencia desleal. Bueno, qué interesante, en realidad es bastante integral este abordaje del agro. Y ya que mencionaste el tema de los agroexportadores, entiendo yo que, bueno, los sectores del agro peruano, si podemos hacer una definición gruesa, una clasificación gruesa, está la agroindustria,
la agricultura familiar, también la agricultura comercial. Entonces, a todos estos sectores va a incluir la reforma agraria. La reforma agraria va a incluir también a la agroindustria en algún aspecto. La segunda reforma agraria tiene como actor central a la agricultura familiar, la que nos alimenta, la que nos da soberanía y seguridad alimentaria. El sector agroexportador, obviamente, tiene un rol en la economía. Es un sector que nos parece que genera empleo, genera divisas. Sin embargo, debería generar empleo digno, debería tener condiciones laborales adecuadas para que los trabajadores agrícolas también se beneficien de la agroexportación. Además, no solo las grandes empresas exportan, tenemos cientos de miles de pequeños productores de café, de cacao, de banano que también exportan. Ellos son también agroexportación y son agricultura familiar. Ahí estamos impulsando un programa importante y muy fuerte de promoción del cooperativismo exportador. Nos parece que el cooperativismo es una de las medidas importantes de esta segunda reforma agraria, pero es un cooperativismo de segunda generación, de servicios, de usuarios, no de producción, que fue un error de la primera reforma agraria, el tratar de cooperativizar de manera vertical a los productores, con lo cual terminó en realidad en un fracaso del sistema cooperativo de producción. El cooperativismo que hay que impulsar y el que tiene éxito en todas partes del mundo es el cooperativismo de servicios, donde los productores se asocian para generar una cooperativa que les permite obtener mejores precios, negociar mejor, reducir sus costos de transporte, mejorar su calidad, en general tener una capacidad de competir comercialmente, que es lo que nos interesa. Bueno, entonces abarca la agricultura familiar, que además ha tenido un papel destacadísimo en la pandemia y con el retorno de muchas personas de la ciudad al campo, han alimentado a muchas personas, han garantizado la alimentación en pandemia. Así que ese es el centro de la segunda reforma agraria, pero también qué bueno esto de entrar con las cooperativas de café, con productores que son, siendo agroexportadores, no tienen toda las ventajas que tienen los más grandes. Eso es súper importante. Yo estaba revisando para esta entrevista los principales acontecimientos del sector agrario en los últimos años. Lógicamente me encontré con las movilizaciones por el tema del trabajo agrario entre el año pasado, después del 14N, que se tumbaron esta ley de fomento a la agroexportación en la parte del régimen, la llamada ley Klimper, ¿no? Del régimen del trabajo agroexportador. Pero también encontré, eso es a lo que has hecho referencia, ¿no? Garantizar los derechos de los trabajadores agroindustriales, eso es súper importante, está en agenda. Y qué bueno que forme parte de la segunda reforma agraria también. Pero también encontré y recordé el gran paro agrario de mayo del 2019. Eso fue una gran movilización y que derivó en 82 acuerdos. Estaba revisando los acuerdos y logros, conquistas, las podemos llamar, por parte de organizaciones agrarias y campesinas. Estaba ahí con Beagro, CCP, CNA, y lograron, además de estos acuerdos, la conformación de una comisión multisectorial con 6 ministerios. Al respecto, dos preguntas, Eduardo. La primera, ¿en qué medida se han incorporado estas conquistas, estos acuerdos finales de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, denominada Mesa de Diálogo Multisectorial? Aquí tengo los acuerdos, muy interesantes, incluso presupuestales y también en café, en cacao, ¿no? Para que la gente pueda también conocer esto. Tú lo conoces esto muy bien a detalle. Entonces, ¿en qué medida se han incorporado estas conquistas o se van a incorporar estas conquistas en la segunda reforma agraria? Y lo segundo es, ¿qué relación tendría ese esfuerzo multisectorial? Porque también ha señalado que esto es multisectorial cuando señalas que han habido 10 ministros, pero sin embargo la resolución que crea el grupo de trabajo es básicamente sectorial, ¿no? Entonces, ¿qué relación habrá entre esta comisión multisectorial creada por esta resolución 01719 Minagri y la implementación de la segunda reforma agraria? Estas dos preguntas quisiera, si podemos abordar rápidamente. Está bien. A veces es difícil entender porque, bueno, el Estado tiene estos espacios que a veces no se entienden muy bien, ¿no? La comisión que se ha creado ahora, con esta resolución, en realidad es un grupo de trabajo temporal, ¿no? Son mecanismos que usa el Estado para poder
estructurar y enriquecer algunas políticas importantes, en este caso el lanzamiento y toda digamos, la estructura de una segunda reforma agraria requiere pues amplia participación de los gremios, de los productores, de los distintos actores. Lo que hace esa resolución, y efectivamente es sectorial, es iniciar el proceso con una estructura inicial y una convocatoria amplia a participar a diversos actores. Justamente la otra comisión que tú señalas, que surgió a partir del paro agrario del 2019, es un ejemplo de otro tipo de comisión de carácter temporal, que en ese caso creó el gobierno de Vizcarra para dialogar y llegar a acuerdos con los gremios de la agricultura familiar. Efectivamente se llegaron a más de 80 acuerdos, pero la verdad es que casi ninguno de ellos ha llevado a cambios, ¿no? El Estado no ha demostrado capacidad de hacer los cambios necesarios y por eso estos gremios han seguido insistiendo en la necesidad de hacer cambios reales. De todos los conjuntos de acuerdos, por ejemplo, el gobierno no pudo ofrecer nada respecto a proteger más a la agricultura familiar. El MEF se opuso, el MEF de esa época, se opuso totalmente a poder ajustar las franjas de precios, a revisar los aranceles, no permitió ningún tipo. También se acordó, por ejemplo, impulsar las compras públicas de alimentos, Sí. y el Estado siguió sin comprarle nada a la agricultura familiar. Luego salió una ley del Congreso que obliga al Estado a comprar un porcentaje. Pese a la ley, todavía el Estado no consigue comprarle a la agricultura familiar. Ahora estamos en este esfuerzo y es parte de la segunda reforma agraria y el presidente lo ha anunciado, que en los próximos 12 meses el Estado va a comprarle por lo menos 300 millones de soles a la agricultura familiar para alimentar a nuestros niños, para darle alimentos de calidad y favorecer a nuestros agricultores familiares. Bueno, qué buena noticia que, digamos que ahora sí, digamos, se tome en cuenta y en esta nueva correlación de fuerzas, ahora sí el MEF pueda impulsar y apoyar. Entonces, de tu pregunta, entiendo que si bien esta es una comisión sectorial, la que se ha creado, el grupo de trabajo sectorial, va a tener también una mirada de inclusión de los demás sectores, en el entendido que el desarrollo agrario es desarrollo rural, es integral, y entiendo que lo que se busca es también que algunos de estos acuerdos puedan ser viables, ¿no? Estos acuerdos ya alcanzados y que han sido ya muchos de ellos históricos. Bien, porque incluso hasta se referían de fondo de compensaciones por el TLC, algo que tú has mencionado, entonces eso va a estar en la segunda reforma agraria. Finalmente, dos preguntas. Una tiene que ver con, ya en términos de metas, ¿no? ¿Cómo se traducirá en el corto plazo? O entiendo que a diciembre tienen que presentar este plan, hacia diciembre. Entonces, ¿cuál es la ruta de esta segunda reforma agraria después de diciembre? Ya, bueno, luego del lanzamiento que ha hecho el presidente de la República, tenemos un conjunto de medidas de corto, mediano plazo que en realidad son la base central de la segunda reforma agraria, pero obviamente este es un proceso de cambios fundamentales en diversos sectores, cambios importantes en algunas políticas y algunos cambios institucionales que requieren algún tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos temas complicados como promover la industrialización rural. Eso no es un tema sencillo que se puede hacer de la noche a la mañana. Eso requiere enorme capacidad de coordinación con otros sectores para movilizar. Por ejemplo, necesitamos mejores caminos y más electrificación rural. Si queremos generar procesos de transformación de mayor valor agregado, necesitamos esos elementos. Ahí el principal instrumento es el Gabinete de Desarrollo Rural, que es una instancia ejecutiva que ya el presidente la está creando y se van ahí a tomar decisiones importantes, sobre todo presupuestales, para enfocar recursos hacia el desarrollo rural. La Comisión de Trabajo en realidad tiene un rol no tan ejecutivo, tiene un rol de recoger propuestas y recoger diversas posiciones que tienen sobre el tema de la segunda reforma agraria los diversos actores, sobre todo de los gremios y diversas entidades de la sociedad civil. Ese grupo de trabajo va a sistematizar esa información y la va a convertir en enriquecimiento de las propuestas. Pero el tema central de la segunda reforma agraria en este momento son los anuncios del presidente, el conjunto de medidas y cambios de políticas que él anunció en su discurso, uh-huh. Y sobre el cual
Se va a tener un esquema de seguimiento. El propio Congreso ha solicitado información del presupuesto, de las metas, de las medidas. Todo eso está ya definido y se va a presentar la información y se va a seguir informando al país sobre el proceso de esta segunda reforma agraria. Interesante. ¿Y este gabinete de desarrollo rural a qué sectores involucra? ¿Los mismos de la comisión multisectorial o más? No. Inicialmente se ha planteado 3 tipos de ministerios que tendrían participación activa. Serían los ministerios productivos, los ministerios de infraestructura y los de desarrollo social. Adicionalmente, podrían incluirse algunos otros sectores importantes que quizás no caen en esta clasificación. Eso es algo que se está ya definiendo en estos días y será anunciado por el propio presidente probablemente, o la primer ministro en este caso, que está asumiendo las funciones centrales de gestión del conjunto del gobierno. Pero básicamente en ese espacio es donde se van a tomar decisiones importantes en favor de los 2.2 millones de agricultores familiares y de las zonas rurales del país. Ok, y estará el MEF también, ¿no? Me imagino que en algún Sí, momento sí, el MEF está. sí El MEF tiene que estar de todas maneras. Sí. Es clave. Sí, porque cuando mencionas la industrialización rural, qué importante, ¿no? Porque ha habido mucho esto de que gente que tiene una parcela de 1 hectárea o 2 hectáreas que no deberían tener mayor, que es el minifundio, que no sirve, y cuando más bien hay un conjunto de tecnologías. Yo estaba revisando también, por ejemplo, este programa de sierra productiva, muy interesante, que demuestra que con una hectárea, 2 hectáreas, igual pueden tener 8 cultivos, aplicando tecnologías, ¿no? Entonces me imagino que esto también será recogido en la segunda reforma agraria. Van a también impulsar, entiendo, en los ministerios de infraestructura, de desarrollo y productivos, nuevas tecnologías, me imagino, ¿no? Esto también es parte de la segunda reforma. Claro, hay diversas dimensiones en las cuales se quiere un impulso, llamémosle así, tecnológico productivo, pero no en el estilo tradicional, que es incrementar la productividad sin tomar en cuenta la rentabilidad, ¿no? Te doy el ejemplo de la papa. En la papa tenemos niveles de productividad y producción probablemente demasiado altos porque el precio de la papa está cada vez más deprimido. Entonces ahí no hay un problema de productividad, sino hay un problema de mercado, de falta de organización de mercado, de mejorar las condiciones. Tenemos mercados donde los intermediarios se llevan la mayor parte de la renta agropecuaria, es decir, nuestros productores están empobrecidos, los consumidores pagamos precios altos por los alimentos y los que se enriquecen son los intermediarios y comerciantes. Eso la segunda reforma agraria lo va a enfrentar directamente. Los gobiernos neoliberales no han querido enfrentar las fallas de mercado que hay en el sector agrario, no les ha interesado, no han hecho absolutamente nada. Su única propuesta para el desarrollo agrario es agroexportar a través de TLCs, lo cual en la práctica nos debilita en términos de seguridad alimentaria y no nos permite desarrollar mercados internos fuertes que nos den seguridad alimentaria, pero además que permitan ingresos razonables a nuestros productores. El gobierno ha anunciado como parte de la segunda reforma agraria que vamos a invertir en mercados de productores o productos en todas las provincias. Es decir, va a haber infraestructura básica de comercialización para los productores organizados. Ese es un elemento que va a fortalecer y mejorar la capacidad de nuestros productores de llegar a los mercados. Y por eso también decimos que esta segunda reforma agraria en realidad es una reforma de mercado y también del Estado. No es una reforma de redistribución de tierras como eran en el pasado, en la década de los 60 y 70, ya esas reformas en realidad en el Perú ya se hizo, ¿no? Es uno de los países que tuvo la reforma agraria más profunda de la región. Ahora necesitamos esta segunda generación de reformas donde los productores quieren tener participación activa en los mercados en condiciones justas, eliminando distorsiones, con apoyo en servicios, en infraestructura, con caminos, electrificación y capacidad técnica y crédito para poder realmente generar ingresos adecuados con su producción.
Qué buena noticia, Eduardo. Bueno, finalmente, bueno, qué buena noticia que vayan a enfrentar las fallas de mercado, ¿no? Que no solamente es, ya se ha aclarado hasta el hartazgo, que esto no se trata de expropiar, no se trata de quitar, de afectar la propiedad de nadie, ¿no? Pero sin embargo, hay una prensa que distorsiona. Finalmente, entonces, en esta misma lógica y lo último que has comentado, que se van a enfrentar las fallas de mercado, de repente esto hace ruido a algunas personas, algunas ideologías. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos, ¿no? Para terminar, porque ¿quiénes se oponen? He escuchado a Fernando Sillones, empresario agroexportador, en todos los medios declarando que se ha excluido a gremios de productores y que la segunda reforma agraria es una lista de deseos y pura demagogia, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a lidiar, cómo tratar con estos actores del sector agrario peruano desde el Midagri? Bueno, sí, yo estoy sorprendido por ese tipo de reacciones, ¿no? Porque efectivamente, bueno, cuando se anuncia un cambio y políticas en favor de la agricultura familiar, la primera reacción de estos señores es que nada va a funcionar, que eso es pura palabrería, y sin embargo, en 30 años no se ha hecho, ellos que han estado en control muchas veces del gobierno, han estado en control de las decisiones. El señor Klimper se hizo una ley a su medida, ¿no? Para su sector agroexportador y el de sus amigos. Han generado durante 30 años abandono sistemático, no han tenido políticas de ningún tipo en favor de la agricultura familiar. Y ahora vienen a decir que cuando un gobierno elegido por el pueblo, pero sobre todo por zonas rurales, por agricultores que buscan un cambio, buscan mejores condiciones, que nada va a funcionar. Y que además dicen que todo es culpa del Estado y el Estado no sirve para nada. Bueno, si para ellos el Estado no sirve para nada, en todo caso, que dejen de querer copar y hacer lobbies frente al Estado y que dejen que un Estado soberano como el que pretendemos impulsar tome las medidas que considera la sociedad necesarias para garantizar su seguridad alimentaria, para garantizar el desarrollo rural y para que nuestros productores tengan, ellos, sus hijos, sus nietos, tengan un futuro digno, un futuro mejor. Yo te diría al final que estas críticas que vienen en realidad de algunos sectores son bastante superficiales, no se ponen a discutir los temas de fondo, simplemente hablan de temas intrascendentes que tienen que ver con sus fantasmas mismos, su visión sesgada del rol del Estado, su no entendimiento de qué son fallas de mercado, qué son problemas de gestión pública y cuál es la realidad de los 2.2 millones de agricultores de la agricultura familiar. Mucho desconocimiento, muy poca capacidad de entender los problemas y en general un discurso bastante ideologizado y polarizante, que no es lo que el país necesita en este momento. Qué interesante escuchar al principal asesor del ministro de Desarrollo Agrario tener este enfoque y marcar bien la cancha, porque sí, efectivamente, mucho sesgo ideológico y mucho interés privado también, ¿no? Mucho interés económico ha caracterizado el manejo de las políticas públicas en el sector agrario. Y ahora esto va a cambiar. Entonces, te agradecemos mucho. Eduardo, no sé si quieres agregar algo más. No, que, bueno, como también lo sugieres, este es un proceso de segunda reforma agraria para la inclusión, es un proceso que convoca. Sí queremos convocar a otras organizaciones de productores muy valiosos y muy importantes, por ejemplo, los de las poblaciones amazónicas. Para nosotros son un sector fundamental del desarrollo agrario, la región amazónica que está tan descuidada, tan abandonada, tan asediada por problemas de narcotráfico, de deforestación, de incluso precariedad enorme de nuestras poblaciones originarias, van a ocupar también un espacio y un rol central en esta segunda reforma agraria y esperamos próximamente anunciar algunas medidas más específicas y directas para esta población tan importante para nuestro país. Bueno, estaremos atentas a cómo vaya desarrollándose esta segunda reforma agraria y efectivamente resaltar las palabras que señalan que precisamente el gobierno actual ha sido masivamente elegido por el sector rural, por el área rural, ¿no? Que han votado masivamente en el Perú a favor de Pedro Castillo Terrones, entonces está muy bien esta segunda reforma agraria con foco en la agricultura familiar.
Te agradecemos nuevamente, Eduardo, y esperamos seguir conversando contigo en otra oportunidad, y te deseamos mucho éxito en la implementación de esta segunda reforma agraria, que es el bien para todos y todas aquí en el Perú. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Sí, y con ustedes, amigos, amigas, nos vemos en una próxima edición de Mesa Política. Pueden entrar a la página web de Otra Mirada y en nuestraamérica.tv para encontrar esta entrevista y mucha más información. Gracias.